Quiero tocar tu corazón. Muy buenos días para todos. Quisiera compartir con ustedes el día de hoy una reflexión acerca de cómo debería ser el corazón del creyente, cómo debería ser el corazón de un hijo de Dios. Y esto lo hago debido a una serie de comentarios y situaciones que escuché de algunos hermanos que me dolieron mucho acerca de la situación que sucedió en Orlando, donde murieron toda esta cantidad de personas, ¿verdad? Muchos de ellos tal vez homosexuales o lesbianas dentro de este bar. Esta masacre tan terrible que sucedió. Me entristeció mucho ver los comentarios de algunos hermanos, de algunos pastores, con unos comentarios tan fuertes, como de juicio frente a este tema. Y eso me recordó un pasaje de la Escritura, un pasaje donde Jacob y Juan le dijeron al Señor: ¿tú quieres que oremos para que caiga fuego del cielo como oró Elías y consuma a estos samaritanos? Eso está en Lucas capítulo 9, versículo 52 en adelante. Dice: y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como los que iban a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacob y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Saben, y uno puede llegar a una cantidad de conclusiones alrededor del texto. ¿Eran los samaritanos culpables? ¿Realmente recibieron? Sí. ¿Era una nación pecadora? Sí. ¿Era una nación idólatra? No quisieron recibir a Jesús para que posara allí. Un rechazo al Hijo de Dios, ¿verdad? Pero realmente lo que esta situación hizo fue revelar un pecado más profundo, un pecado profundo en el corazón de Jacob y de Juan, un pecado profundo en el corazón de los discípulos, una ira, un rencor hacia los samaritanos, un odio por haber sido ofendidos, por no haber sido recibidos. Y eso fue lo que hizo que ellos hicieran esta petición al Señor: oramos para que caiga fuego del cielo y consuma a estos samaritanos perversos y pecadores, que acabe con todos ellos. Realmente esta situación evidenció un profundo problema que los seres humanos tenemos en nuestro corazón, y es que nosotros, hermanos, cuando somos ofendidos, nosotros a veces anhelamos el mal de las personas y lo justificamos cuando somos cristianos, inclusive diciendo: no, el Señor pagará. Él dice: mira la venganza, que Dios establezca su juicio. Y qué terrible y qué perversa es esa actitud en nuestro corazón, ¿verdad? ¿Cómo muestra eso la falta de misericordia y la dureza de nuestro corazón? Es más, hermano, nosotros a veces, los seres humanos, nos deleitamos cuando las personas que nos han herido, ofendido de alguna u otra manera, nos han hecho daño. Nos deleitamos cuando sufren, cuando vemos el sufrimiento, cuando algo les sucede. Eso es una perversidad terrible que hay en nuestro corazón, que hay en el corazón humano. Pero saben, y Jesús hizo eso. Cuando a Jesús lo estaban matando, lo estaban humillando, cuando lo estaban clavando en la cruz, cuando estaban burlando de él, todo lo que le hicieron, y las palabras del Señor hacia aquellos romanos fueron: Señor, perdónalos. Por favor, Señor, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Ellos están ignorantes de su pecado. Perdónalos, Señor, abre sus ojos para que vean su pecado. Y yo creo que esa realmente debería ser la actitud de un creyente, de nosotros los hijos de Dios. Una actitud de perdón y de orar y clamar por misericordia, para que Dios permita que estas personas puedan ver también su pecado y se puedan arrepentir. Por eso la respuesta del Señor a sus discípulos la vemos ahí en el versículo 57. Dice: entonces él volviéndose a ellos, ¿sí?, los miró, volvió su mirada hacia ellos y los reprendió fuertemente. Los reprendió por la dureza de su corazón, los reprendió por su pecado, los reprendió por ese corazón que no manifiesta la naturaleza de Dios, de un Padre también misericordioso, ¿verdad? Es por eso que la respuesta de Jesús fue: ustedes no saben de qué espíritu sois. Ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes no conocen, y no fue una pregunta, fue una aseveración: ustedes no conocen el corazón misericordioso y compasivo del Padre. Ustedes no conocen el carácter y la naturaleza de Dios, le dijo Jesús a sus discípulos, hermano. Porque escucha esto: aunque Dios es santo y es justo, Dios, hermano, no se complace, no se deleita en el castigo. Y la Escritura deja eso claro. Dios no se deleita en el sufrimiento de los demás, en el sufrimiento de las personas, porque si Dios hace eso sería un Dios perverso y entonces ya no sería santo. A Dios le duele en su corazón. Bueno, Génesis capítulo 6, versículo 6 dice que a Dios le dolió en su corazón cuando el hombre iba a ser destruido, porque la maldad de los hombres era tanta que el diluvio tenía que venir, venía un juicio de Dios, pero dice que a Dios le dolió en su corazón. Igualmente, cuando una persona va a la condenación eterna, eso le duele al corazón de Dios, hermano, porque el corazón de Dios no es perverso, no se complace en el castigo y en el dolor. Pero si hay algo en lo que Dios se complace, la Escritura lo deja claro: Dios se complace, Dios se deleita en su misericordia, en hacer misericordia. Ese es el deleite del corazón de Dios. Eso lo vemos en Miqueas capítulo 7, versículo 18 y muchos otros lugares de la Escritura. Pero mira lo que dice de esto: que Dios como tú, que perdona la maldad
y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita, dice Miqueas, en misericordia. Miqueas nos revela profundamente el corazón del Señor. Él se deleita en la misericordia. Es un Dios que se deleita en hacer bondad. Por eso cuando los discípulos vinieron con esta petición, el Señor también les dice en el versículo 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. ¿Qué peticiones con las que venido? He venido a salvar las almas. Jesús es la manifestación más grande de la misericordia. Es el amor encarnado del Padre hacia los hombres. De tal manera nos amó Dios que fue capaz de dar a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios se complace en hacer misericordia. Se complace tanto que dice la Escritura que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente y viene a Cristo. Lo único que alegra y deleita el corazón de Dios, lo único que hace que haya fiesta y aplausos en el cielo no es el juicio de Dios. Yo creo que todo calla cuando hay juicio, pero cuando hay misericordia el cielo se alegra. Y eso debería ser lo que también alegra el corazón de nosotros los creyentes, de nosotros los cristianos. Solamente nos debería alegrar cuando los pecadores vienen a Cristo, cuando la misericordia de Dios es recibida por las personas, pero no cuando pasan este tipo de cosas. Creo que eso debería, al contrario, generar dolor y sufrimiento en nuestro corazón. Y mayor oración por todas las personas que no conocen a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque cuántos que murieron allí no se fueron a una eternidad sin Dios, a un castigo eterno. Necesitamos tener un corazón correcto. Necesitamos tener un corazón compasivo como el de Jesús. Necesitamos a gritos mostrarle a la gente que necesita la misericordia de Dios ofrecida en la cruz del Calvario. Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima. Chao, chao. Quiero tocar